Siempre que Dios comienza a construir, comienza de adentro hacia afuera. En la construcción del tabernáculo comenzó por lo más íntimo, el lugar santísimo. Particularmente empezó por el arca, luego la tapa. El arca representa a la persona de Jesucristo. Luego la tapa es la obra de Jesucristo. Él está más interesado en lo que eres que en aquello que haces. Tu identidad primero, luego las obras. A veces nos desgastamos mostrándole a todo el mundo lo que somos y la gente termina pensando que lo que hacemos es lo que somos. Pero Dios mira lo interior, Él mira el corazón, porque Él se interesa más en lo que eres que en aquello que haces. Bienvenido. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y con el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo,
Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, y una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Sí, y todo el tabernáculo testifica de la obra y la persona de Jesucristo. La caja es lo primero que se hace, es que es una caja y una tapa. La caja es el arca, no es todo el objeto. La caja es el arca, la tapa el propiciatorio. La caja habla de la persona, la tapa de su obra. Y es la única pieza del tabernáculo que nos enseña de la persona. La caja habla de la persona. Y es curioso porque Dios siempre comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Si usted quiere cambiar su nación, debe que Dios lo cambie adentro. Una vez cambiado adentro, Dios cambia tu familia. Empieza con tu esposa, porque la promesa es que tú y tu casa serán salvos. Luego empiezas a la familia más lejana y así se va extendiendo el círculo de influencia. Pero Dios comienza de adentro hacia afuera. El mueble que se está haciendo hoy, el arca, está ubicado en el lugar más íntimo. Lo primero que usted se encuentra es la parrillada esta del altar de bronce. Pero el último, del último rincón, de la última habitación es este. Dios comenzó por lo que es para él primero. Para él primero es la persona, luego su obra. Yo sé que mucha gente lo ve haciendo a usted cosas y pensará la gente que lo que hace es lo que usted es, pero no es así. ¿Cuántos se acuerdan de los fariseos que ellos decían que no eran borrachos, ellos no eran adúlteros? O sea, no hago esto, no hago esto, no hago aquello. Ofrendo tantas veces, doy diezmos de no sé qué. Ellos decían eso, usted lo puede leer en Mateo 23. Pero Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, afuera la tapa está bonita, pero el contenido no me gusta. Y aunque externamente estaban bien vestidos, se bañaban bien, se arreglaban bien, recuerden que ellos bautizaban todo. Dios dice, lo que les veo afuera no me gusta. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero adentro se ven llenos de hueso de muerte. Y quiero que sepas que para Dios es más importante lo que es la persona que lo que hace. Yo sé que usted tal vez está, ministro que me ve, pensando en su ministerio, está pensando en la iglesia que Dios le mandó a edificar, pero atento, primero tu carácter, luego lo que haces.
Dios no está interesado en que pierdas tu casa, en que pierdas tu familia, en que pierdas tus relaciones por las cosas que haces. Hay una prioridad. Si Dios dice que comienza primero con el arca, eso es lo primero para él, la persona. Y quiero mostrarte la primera idea de la mañana. Todo el tabernáculo testifica de la obra de Cristo y sus efectos. El arca es la única pieza del tabernáculo que nos habla de la persona de Cristo. Y si usted no la conoce, se la presenta. Ahí está el arca. La tapa es el propiciatorio, la obra, el arca, la persona. Esto va a ser muy importante en una cosa tan, digamos, compleja de explicar, en el sentido que usted dirá, ¿qué nos va a decir respecto a una caja? Quiero que sepas que Dios le había dicho a Moisés que se hiciera el arca. Ahí dejo la cita, usted que es gomoso de las escrituras, lo puede leer. Dios le dice a Moisés que la haga y usted dirá, ¿es que Moisés acaso era artesano? Y dice en el verso 3, e hice un arca de madera de acacia, como si el autor del arca hubiese sido él. Pero más adelante nosotros podemos ver que quien realmente la hizo fue un artesano comisionado por Moisés, que se llamaba así, Bezalel. Dice el Éxodo 37, hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Finalmente el que terminó martillando fue el artesano, por comisión y supervisión de Moisés. Moisés no sabía hacerlo, por supuesto, pero la Biblia nos muestra que este elemento se le encargó minuciosamente a Moisés que lo supervisara. Y es porque ese elemento iba a hablar de la persona de Jesucristo. Por eso cualquiera no podía meterle mano. Es necesario que usted sepa que Dios transforma primero de adentro hacia afuera. Dios nos dice a través de ese mueble, si el arca es primero, significa que Dios está más interesado en lo que soy que en lo que hago. Y se ve que si lo primero es Cristo, si lo primero es el arca, significa que Dios es el que viene, no el pecador, el que entra. Dios es el que se encuentra con el pecador, no al revés. Quizá usted tenía ideas de Dios antes de venir a Cristo. Quizá tenía esa inquietud, pero esa inquietud la puso Él. Él preparó su corazón para que en el momento de encontrarse con Él, usted lo reconociera. Dios siempre está poniendo las cosas en orden. Hay 3 arcas en la Biblia. Ahí se las pongo hechas con un dibujito. Acuérdese, el arca de Noé. Curioso porque en el arca de Noé había un contenido que estaba protegido de lo que pasaba afuera. Afuera había juicio. Afuera se estaba muriendo, pero el que estaba metido adentro estaba protegido. Y el arca habla de la persona de Cristo. Todo el que esté en él estará protegido del juicio. Mire, también tenemos el arquilla donde Moisés, el autor del libro del Éxodo, le tocó viajar. ¿Cuántos saben que afuera los niños se morían? Afuera estaban los cocodrilos del Nilo, las serpientes del Nilo, pero el que viajaba adentro estaba protegido. Y esto habla de lo que hace el efecto de tener a Cristo, la protección que él representa. Y el arca que nos ocupa hoy tiene un contenido. Tiene un contenido. Dios nos promete en las arcas que están en la Biblia que nos va a proteger a nosotros y a nuestra familia. Todo lo que esté involucrado en él será protegido. Los salmos como el 128 nos prometen
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Aló, maridos que me están viendo, alégrense. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Con esposa con fruto y con hijos bendecidos. Note que cuando se muere el cordero en Éxodo 12, se protege un cordero por familia. Todo lo que esté de esa marca de la sangre para adentro está protegido. Así de que es una promesa para ti que tú ganes tu casa. Es una promesa para ti que haya una gracia especial para que ese esposo vea las obras de luz que tienes que proyectar. No oigo el amén, pero ahí se la suelto. Y sé que habían dos materiales del que estaba hecho el arca. La madera de acacia, se la presento. Ese arbolito que ve allí es un arbolito bastante, a mi gusto, feíto. A mi gusto, yo tengo gustos de árboles, los que se hacen columpio y no sé qué más. Yo tengo mis gusticos. Ese de ahí me parece hermoso, por ejemplo. Me parece precioso. Es gigantesco, lo que hace suponer que lleva muchos años ahí. Pero mire, este es un árbol de tierra seca. Y el arca estaba hecha de acacia, un árbol de tierra seca. Quiero mostrarle otras foticos. Aquí le pongo una fuente que es la de Wikipedia, Wikipedia ubica incluso la especie de la acacia con la que se hizo el arca. Acacia sellal. Era, ahí le dejo la cita de Wikipedia que saqué. Usted lo puede leer con más tiempo en su casa. Pero miren las hojitas que tiene la acacia con que estaba hecha el arca. Note que ahí hay como un montón, y ese montón que tiene ahí es una espina. Voy a mostrar el fruto, la intersección. Note que es espinoso. Escuchen lo que voy a decir. Se asume que como era una planta que resistía la lluvia, el sol, el uso y el abuso, además de ahí se saca la goma arábica y los químicos que procesa el palo hace que los bichos no se le suban. O sea que era madera inmunizada. Y quiero mostrarte, por acá está, este es el tronco. Note que está llena de espinas. Como es el árbol que más abunda, se asume que lo único que le pudo dar la humanidad a Jesucristo fue una corona de espinas de acacia. Se especula que el madero que tenía que aguantar el uso y el abuso de la intemperie fue hecho de acacia. Y el arca estaba hecha de dos materiales, de ese árbol espinoso, y estaba hecha de oro, cubierta de oro. Y esto dice de la persona. Esa persona que está representando el arca tiene dos naturalezas. Una terrenal y una divina. Y quiero aclarar esto porque algunas sectas enfatizan, este es de un comentario que habla de la madera. Existen sectas que enfatizan una de las dos. Por ejemplo, los testigos de Jehová enfatizan la naturaleza humana, la naturaleza de acacia, y las razones que ellos dan son variadas. Entre ellas, tienen versículos que sustentan que como él no sabía el día y la hora del final, entonces ellos dicen, como él no sabía el día y la hora, él no es Dios por eso. Pero él se cansaba, él comía, él dormía. Su naturaleza humana lo obligaba a tomar alimento. Iba al retrete como todo mundo. De hecho,
existen posiciones muy atravesadas donde se dice pues que María tenía que ser diosa para poder generar un Dios. Esas ideas las he oído y quiero aclararte algo. Es que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina. María trajo a existencia la naturaleza humana de aquel que ya existía. Una vez más, María trajo a existencia la naturaleza humana de aquel que ya era. Y realmente existen muchas cosas que desconciertan. No sé si ustedes han visto el nombre de él, es Jesús, Jesucristo. Jesús habla del humano. Cristo habla del Mesías prometido, del que ya estaba. Jesús Cristo está hablando de las dos naturalezas, la humana y la divina. Y tengo que aclarar el papel de María porque finalmente se le quiere poner un papel que él mismo no le dio. Jesús clarito dejó dicho, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham, de que usted, de que el pastor, de que Moisés, de que María fuese, él ya estaba. No comienza su vida con Belén y la estrella aquella que guió a los reyes magos. No, ya existía. Y él le deja claro a los fariseos en esa cita que le dejó enfrente. Antes que Abraham pusiese un pie en la tierra, yo ya era. Y tengo que aclarar estas cosas porque es necesario que usted sepa que en el principio, antes de los montes, antes de los ríos, antes de las montañas, ya era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por aquel que es el verbo fueron hechas. Dentro de todas esas cosas estaba María, una creación. Note que dice en el principio era el verbo era Dios y estaba con Dios. No se cita de nadie más. No estaba Moisés, no estaba Abraham, no estaba María. Él nunca le da una preponderancia a otra persona que no sea él. El tabernáculo no habla de otro. En Hebreos 10:5 nos dice que el mismo Jesucristo, hablando por el Espíritu, dice, me preparaste un cuerpo. Desde la eternidad habla diciendo, me preparaste cuerpo. Y eso lo cita el libro de Hebreos 10:5. Note que la visión de María de Jesús era tan equilibrada que Jesucristo la llamó mujer cuando él estaba a punto de irse de esta tierra. Y le dice allá en Juan 19:26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, no le dijo mamá, ya se está yendo, le dice mujer. He aquí a tu hijo. Algunos dicen, no, es que ahí nos la dieron a todos como madre. Eso es falso. Lo que dice el siguiente verso es lo siguiente. Después dijo al discípulo, al que le dijo, he aquí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y lo que termina diciendo el verso es, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No dijo que todos. Ese discípulo tenía la comisión de cuidar a su mamá. Él se iba y como hermano mayor, primogénito, tenía que encomendar esa tarea a alguien y se la encomienda a su discípulo. Rompe los lazos de la consanguinidad y le otorga una mamá, le otorga una nueva familia a ese discípulo y le dice, yo la establezco así. Pero lo que dice en el contexto es que ese discípulo la comenzó a recibir. Concreto, Juan se la entregaron, Juan la comienza a recibir. Ahí no hay ninguna extensión para todos como madre. Y usted y yo sabemos que un día Jesucristo le llegó a la mamá, él estaba predicando, de hecho,
en el contexto de esa cita que estoy poniendo, Marcos capítulo 3, Jesús está expulsando un demonio. Nadie había visto una expulsión de demonios. Esto apenas es Marcos 3, el libro está empezando. Por supuesto que todo el mundo está de los pelos de ver que los demonios salen. Y algunos comienzan a decir, este echa los demonios por Belcebú. Y comienzan a murmurar de él. Y en medio de esa escena, la mamá y los hermanos se aparecen. Si usted lee el contexto, ellos no querían que Jesús echara demonios. Y dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Le está mandando un mensaje a María muy claro. Si no estás aquí oyendo para hacer, pierdes el estatus de mamá. Ustedes, hermanos, si no entran y se sientan a oír para obedecer, pierden el estatus de hermanos que tengo con ustedes. Mi mamá y mis hermanos son estos que escuchan. Así de que nunca se le dio ni a los hermanos ni a la mamá más categoría, más preponderancia. Él los puso en su límite. Así de que el tabernáculo, particularmente el arca, habla de la persona de Jesucristo, de nadie más. De lo que usted y yo tenemos que hablar y anunciar es de la persona de Jesucristo. Un día alguien lo está oyendo en medio de la predicación que tiene, parece muy buena. Y una mujer se levanta de la predicación y dice algo. Leo Lucas 11, 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, miremos el contenido de lo que dijo. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En últimas, bienaventurado era ¿quién? La mamá. Bienaventurado tu mamá. Jesús dice, no, un momentico, aclaro esa bienaventuranza. Verso 28. Y él dijo, antes que mi mamá, antes que los senos que mamé, antes que el pecho que me sostuvo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que Jesús dejó en balance el nivel de relación divino entre sus hermanos y él. Nunca los puso como iguales a su estatura. Y algunos dicen, pastor, es que la escritura como esta dice que él dice que él es mayor, que el padre es mayor, o sea que él es menor. ¿Se da cuenta? Él no puede ser Dios porque el padre es mayor. Eso dicen los testigos de Jehová. Pero usted sabe que cuando Jesús recibe adoración, cuando ellos ven la tempestad, al ser salvados de la tempestad, ellos adoran a Jesús y él no refuta la adoración. Y versos como este que voy a poner en pantalla, donde se dice que el día y la hora él no lo sabe, ellos dicen, se da cuenta, él no puede ser Dios porque no lo sabe todo. Atención, Jesús tiene dos naturalezas. Una es de acacia y la otra es de oro. Una terrenal, otra divina. Una vez más, Jesús tiene dos naturalezas. Una de acacia, de raíz de tierra seca. La otra divina. ¿Y dónde dice eso, pastor, de que es de raíz de tierra seca? Voy a mostrarte que en el Nuevo Testamento las dos naturalezas, los dos materiales del arca están claritos.
Lea conmigo Filipenses 2 del 5 al 8. Dice, haya pues entre vosotros, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note, Cristo, la naturaleza divina, Jesús, su naturaleza humana, el cual siendo en forma de, ¿cuál era la forma que tenía antes de venir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús tiene dos naturalezas, una de acacia y otra de oro, una divina y la otra de tierra seca. La acacia es conocida como la madera incorruptible. Es curioso. Se le llama madera incorruptible y quiero mostrarte que cuando dice Filipenses 2 que se despojó y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, dice el verso 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche lo que voy a decir. Dios, el verbo, sin su corona, sin su poder, sin su majestad, es un hombre. Se la cambio. En la Trinidad de Dios hay un ser humano. Se la pongo de otra manera. En un estado sin poder divino, sin prerrogativas de Dios, se tiene que depender de él. Donde no hay corona, no hay cetro, no hay divinidad, en el estado donde estaba Jesús, él se humilla de tal forma que no hace lo que le parece. Él depende de Dios. Su naturaleza de acacia dependió de Dios. Usted y yo, que no somos ni Dios ni estamos glorificados, tenemos que depender de Dios. Es lo que se ve de Él. Él dejó claro, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Escuche, sin poder, sin trono, sin corona, sin gloria, es un ser dependiente de Dios. Escuche, la ley de Dios es tan buena que Dios depende de ella. La palabra de Dios es tan poderosa que un ser de la Trinidad depende de ella. La comunión con Dios te guía de tal forma que vale la pena depender del Padre. Y él anhelaba ser revestido de oro, del oro de la gloria que tuvo antes. Es lo que dice Juan 17:5 en su oración. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que cuando vino Jesús a la tierra, él no vino como Dios. Era un ser humano dependiendo de Dios. Él oraba como usted y yo tenemos que orar. Ayunaba como usted y yo tenemos que ayunar. Note, antes de irse dice, Padre, glorifíqueme. Devuélvame usted esa naturaleza que yo tuve con usted antes. Él tiene dos naturalezas. Una de acacia y una de oro. ¿Cuántos están siguiéndome? El arca
tenía un contenido. Vamos a mirar el arca. Adentro del arca habían cosas. Usted dirá, pastor, ahí solo puso las tablas de la ley. ¿Le faltó qué? El maná y la vara de Aarón. Te voy a decir una cosa. No sé qué rayos hicieron con eso. Pero en primer libro de Reyes, cuando encuentran el arca, lo único que hay ahí metido, a ver si lo encuentro, lo único que hay ahí metido en esa arca solo es el maná y la vara de Aarón. Aquí lo tengo. Cuando llegamos al primer libro de Reyes y encuentran el arca, lo único que hay ahí metido son las tablas de la ley. Yo sé que usted ha leído los otros libros donde se mete la vara y el maná. Pero cuando llega la época de los reyes, lo mínimo que hay ahí son las tablas de la ley. Y es curioso porque el salmista escribe algo precioso del arca, algo precioso del arca. Te lo quiero poner en pantalla para que lo veas. Algo hermoso. Léalo conmigo, el Salmo 48. Léalo conmigo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Si la caja habla de Cristo, ¿qué tenía Cristo por dentro? La ley de Dios. La ley de Dios. Me agrada el hacer tu voluntad. Me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. O sea que cuando el sumo sacerdote se acercaba y veía ese objeto allá, tenía que decir, ¿qué será esto? ¿A qué apuntará aquel o aquello que tiene la ley adentro? Y le estaba diciendo ahora que era de acacia, ¿verdad? Y quiero mostrarte ese material. Míralo. Ahí está en ese pasaje. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desee. De Jesús se dice que era como raíz de acacia. Recordemos que es un palo que crece en la tierra seca. El material hablaba de él. Vendrá uno que crece en lo seco. Vendrá uno cuyo cuerpo no se va a corromper. Lo que dicen de la madera de acacia era que era incorruptible. A ver si le ubico la cita. La madera de acacia era incorruptible. Gracias, Señor. En el Salmo 16:10 está la cita por el que quiere atesorar esto. Dice ahí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El objeto hablaba de la persona. Recuerde que el objeto es una caja con una tapa. La caja habla de la persona, la tapa de su obra, que para Dios es más importante la persona que aquello que hace. Y yo te quiero mostrar a través de la Biblia cómo esta idea de que la persona y la obra están en el mismo verso está por toda la escritura. Leamos Juan 1:29. Cuando Juan presenta a Jesucristo, dice,
Este es el Cordero de Dios, la persona que quita el pecado del mundo, su obra. Interesante. Miremos este. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, la persona, Jesucristo, y a este crucificado, su obra. Interesante, ¿verdad? Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, la persona, como su obra. Cada vez que el sumo sacerdote o alguien veía el arca en la guerra, lo que estaba viendo era a alguien que tenía la ley de Dios en su corazón, a alguien incorruptible que salía a la batalla con ellos. ¿Aló? Que iba con ellos a la batalla, que mostraba a la persona y a su obra. Imagínense ustedes ir contra el enemigo mostrando esas dos cosas, porque cuando ellos salían a la guerra salían con el arca y su tapa. ¿Cuántos se acuerdan que hubo unos que se quedaron con el arca y que el demonio ese que estaba en ese templo terminó en dos pedazos al pie del arca? Usted sabía que eso que está ahí en el arca es una tremenda defensa para usted, cristiano que me escucha. Y no solamente le quiero hablar de los materiales, voy a cerrar hablando de las medidas. Es interesante. Mire las medidas. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Usted dirá, ¿y para qué para qué el medio? ¿Por qué no hacer una medida exacta? 3 codos, 5 codos. ¿Por qué la mitad? 2,5 codos es la mitad de 5 codos, la mitad de 3. ¿Qué me quiere decir allí? Porque hasta las medidas tienen que ver. Note que ahí puse la medida del codo, que son 45 centímetros. Y esto de que no sea completa la medida, me habla el Nuevo Testamento de la mitad, fíjate. Míralo, lo impresionante y lo milimétrico de la escritura. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que está diciendo la medida es que de él no lo puedo saber todo. Solo hasta cuando despertemos a su semejanza podemos verlo completo. Dice la escritura que en parte conoció la reina de Saba lo que se decía de Salomón. Y ella dijo, aún se me dijo la mitad. O sea, no pude saber la totalidad hasta que vine hasta acá. Y aún aquí reconozco que era a medias. Las medidas son por la mitad. 5 es el número de la gracia. 3, el número de la divinidad. Son 2,5 codos. O sea que de la gracia siempre tendré que aprender. Nunca estará el conocimiento completo. De la divinidad, 3 está 1,5 codos. Siempre estaré aprendiendo de él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eternamente estarán aprendiendo. Todo lo que vemos es solo la mitad, solo es en parte.
Oh Señor, te amamos. Gracias, Señor. Del contenido del arca puedo decir que había maná. ¿Cuántos saben que ahí había maná? Pan que cayó del cielo. Lo que está diciendo que está dentro es que Él quiere ser su sustentador. De hecho, Él dice, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. Yo soy el que sustenta. O sea, usted se acercaba al cofre y decía, nada me va a faltar. Y es lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá, ayúdeme, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en, note que la nota en Cristo Jesús está en el arca. La provisión que les dio Dios de pan en el desierto estaba en el arca, así como tu provisión está es en Cristo Jesús. ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? Qué hermoso, ¿no le parece? Conocer de Él. Él dijo que Él era el verdadero pan. Ahí dejo la cita para que lo lea después. Que Él era el verdadero pan. Que si creían en Él, no tendrían sed jamás. Y allá adentro estaba la vara. ¿Usted sabe por qué estaba esa vara ahí? Había un jaleo de liderazgo en los días de Moisés. Voy a dejar la cita y voy a comentarla. Había gente que decía que él no era el pastor, o sea que había gente más capacitada que él que podía ser el pastor y que corra para allá. Y es que a veces como pastores, yo le voy a pedir que tenga prudencia cuando se refiera a un ministro, una persona que es llamada. Y el otro día en redes sociales como cristianos hasta de mi propia iglesia hablaban mal del pastor, es senador. Yo digo, veía, ¿y de quién les dio a ustedes esa autoridad? Y empezaron a hablar mal de Moisés, y de Moisés, mira, y es que Dios no habla por nosotros también, y les dio el pururú. Y ahí en esa cita que le estoy poniendo, se le mandó a que pusieran las varas de autoridad de todas las tribus frente al arca. La vara que reverdeciera, esa era del escogido de él. Puede que su pastor no sea tan pilo en muchas cosas. Puede que algunas cosas se le pasen por alto. Le voy a decir una cosa. Si lo llamó Dios, tiemble. Si lo ven corbatado, tiemble. Si lo ven alpargata, tiemble 2 veces. El llamamiento, cuando Dios llama a sus ministros, no le pregunta a nadie. Eso es soberanía de él. ¿Y sabe qué pasó con esa vara? Reverdeció, floreció y le salieron almendras, la de Aarón. Y dejaba Dios claro que quien escoge el liderazgo es él. Puede que a usted le parezcamos como poco modernos, como que a veces como que no decimos lo que tuviéramos que haber dicho. El asunto del liderazgo espiritual le compete solo a Dios. No se ha igualado. Es más, le quiero mostrar en el Nuevo Testamento algo que tal vez no le va a gustar. Que cuando hablamos de estar ahí sentados, vaya y pase, pero cuando hablamos de obediencia, entra en reversa eso. Obedeced a vuestros pastores. Yo tengo discípulos que les digo, ve, hace tal cosa porque ya es hora. Yo no lo voy a hacer. Y se ven como que, como la potra zaina. Espíritu de potra zaina fuera. ¿Usted ha oído hablar de la canción de la potra zaina?
la flor de la llanura, caballos y potrones corrían por su hermosura. Era una potra muy singular, no conoció el amor, la silla ni el bozal, solo quería correr por el palmar. No quiere el freno morder ni la montura llevar. ¿Ah? Y aquí dice, obedeced a vuestros pastores, leo completo, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no, porque esto no, porque esto no os es provechoso. Y lo que se dice del arca, del contenido del arca, que era la vara de Aarón que estaba allí, es, voy a leer solo el verso 10 de Números 17. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. No se ha igualado. Si es un ministro, no que no se le pueda hablar, hable, converse, sea su amigo, pero no se olvide que él no es igual a usted. Siempre le digo, no lo llame manito, chino berriondo, no se iguale. Yo siempre les digo a los papás, no permitan que sus hijos los llamen por el nombre. Usted es una autoridad, hágase respetar de ese muchacho. No se deje llamar por el nombre, no sea amigo. Eso no le va a traer bendición. El problema es que cuando nos volvemos amigos, el otro dice, ay, pero me habló duro. A mí que soy su amigo y viene a encabritarse por una relación que tal vez se empieza a torcer por una amistad que Dios no ha puesto allí. Con reverencia, yo siempre les digo, dígame mi pastor. Usted dice mi médico, mi psicólogo, ¿por qué no va a decir mi pastor? Según el libro de Efesios capítulo 4, yo soy un don de Dios para su vida. Ahí dice que Dios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Dice que somos un don de Dios. Somos su regalo de Dios. Su confesión da cuenta de que usted recibe el regalo que Dios le da a través de ese ministro. Sujétese. El arca hablaba de dos cosas: la persona y su obra. Dios quiere que tengas obras, pero más que tengas carácter. Créame, va a tratar más con el tema del carácter, más que con cualquier otra cosa. El libro de Apocalipsis, capítulos 2, 3, cuando le hablan las iglesias, les dice a los ministros que están ahí, al ángel de la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras. Al ángel de la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Pérgamo, yo conozco tus obras. Si su pastor se equivoca, el asunto del liderazgo le corresponde a él. Él los pone, él los quita, él los disciplina. No se le ha dado a ningún ser humano matonear o disciplinar a un ministro. Dios nos manda a veces a ministros que nos hablen y nos dejen fríos. Me acuerdo en alguna ocasión, había una oveja en la iglesia que daba una ofrenda gorda. Y esa ofrenda pagaba muchos recibos.
Y Dios me mostró que esa ofrenda que ella traía se la robaba. Y me dijo, repréndala. Y yo dije, despuesito, cuando pague algunas cuentas. Y me hice loco con la reprensión. Y un mes después me llegó profeta a la iglesia. Un hombre que me llamó aparte me dijo, mire, soy de la iglesia tal, fulano de tal, el Señor me mostró esto y esto y esto y esto. Y tiene una oveja que está consintiendo. Esa oveja es ladrona, hay que reprenderla. Usted la tiene que edificar. Dios me lo mostró. Lo bendigo, pastor. Nunca más volví a ver ese profeta. Pero usted y yo sabemos que el que se mueve en medio de los 7 candeleros no ha soltado a su iglesia. Él les dice a sus ministros, yo conozco tus obras, yo conozco tu adulterio, yo conozco dónde duermes, qué es lo que ves, yo conozco, yo conozco, yo conozco. El asunto del liderazgo es un problema de Dios. Ore por su pastor, ore por sus líderes, eso sí lo puede hacer. Si tiene algo que decirle, también dígaselo. No me va a consumir por eso, pero la murmuración, la queja, la rebelión no le está permitido. Obedézcalo y sujétese, porque ellos han de dar cuentas por usted y por su alma. Él conoce las obras de sus líderes. Esa palabra también es extensiva a usted y a mí. Aquel que está representado en el arca, aquel que ha dado autoridad a sus líderes, aquel que tiene la ley en su corazón, aquel que hará que no le falte nada, aquel que habla de en medio del propiciatorio de la tapa, le dice, yo conozco sus obras. Sujétese. Y yo creo que yo siento la presencia del Señor sobre mí. Voy a ministrar algo por el Espíritu. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, reconozco al que está en el arca, Señor. Creo que ese es mi Señor, mi sustentador, ese que me ha dado autoridad, ese que me provee, que hará que nada me falte. Ese que está frente al arca me está diciendo hoy que me sujete. Ese que está representado en el arca me dice hoy que me sujete. Si usted ha tenido alguna rebelión, alguna murmuración contra hombres de Dios, es el tiempo de dejar esa puerta cerrada, porque a ellos se les amenazó con muerte. No piense que va a hablar de un hombre de Dios y va a quedar impune esto. Vamos, todos orando. Yo sé que en algún momento hemos compartido información, cosas que no bendicen. Hablamos con despropósito a nuestros pastores. Levantamos la voz y nos ponemos pero feos. Vamos a arrepentirnos de esa maldad. Dios, si llamó a tu pastor, ahora mismo vas a orar por él y por su casa pastora, por su esposa, por su familia. Padre, levanta a este hombre como antorcha. Que ni los regalos, ni las faldas, ni las finanzas, ni la flojera lo detenga en la obra que tú le has entregado. En el nombre de Jesús, cúbrelo con tu sangre preciosa. Presentamos a los ministros del Valle del Cauca, Señor, que nos lideran a nivel de ciudad, a nivel de gobierno. Cubrimos con la sangre de Cristo a este liderazgo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que tú seas guardándoles de
todos los efectos que trae la murmuración, de desprestigio, de quitarles la honra, de quitarles tal vez el pan por causa de lo que hablamos. Padre, guárdanos de eso. Guárdanos de esa maldad en el nombre de Jesús. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Decretamos sobre ellos sabiduría de lo alto, Señor. El asunto del liderazgo es cosa tuya y tú les vas a guiar, les vas a liderar, te vas a revelar en visiones, en sueños, en la palabra. Tócales, Padre, necesitan de ti. Vamos, si se acuerda de algún ministro que usted sabe que en algún momento su vida, lo que tenía que hacer, a usted no le gustó, a usted no le gusta como predica, como le regaña, se siente regañado. Vamos a orar por ese ministro. Quizá lo que le dijo, usted no lo interpretó como de Dios, sino como que era de él y la cogió contra ese pobre hombre. Vamos orando con todo el corazón por esa familia pastoral que Dios ha levantado en ese ministro, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, tú eres mi pan. Tú eres mi pan, Señor. Sosténme. Fortalece mi hombre interior por tu Santo Espíritu. Tú sé mi sustentador, Señor. Tú sabes que paso por situaciones difíciles. Padre, tú sabes que necesito, a veces me desanimo. Dígaselo. Pero tú eres mi maná, mi pan que descendió del cielo. Tú, Señor, es el que levanta, el que me unge con aceite fresco, el que me da aceite como el búfalo, Señor, me da nuevas fuerzas como las del búfalo. Padre celestial, te pido en el nombre de Jesús, levanta mi corazón que está a veces adormecido, porque tengo mucha información de la Biblia, pero eso no me alimenta, Señor. Padre, te pido que esto me afecte, que tu palabra se vuelva realmente carne en mi corazón. Padre, yo ya sé que dentro de esa arca yo tengo quien me guíe, yo tengo quien me sustente y tengo en qué meditar y qué pensar. Padre, perdóname porque la ansiedad de las cosas que han venido me han llenado el corazón, no de tu ley, sino de las cosas, de los temores del mundo. Hoy renuncio a esos temores. Hoy renuncio a todas esas cosas que realmente me afligen el corazón. Te pido en el nombre de Jesús, perdóname por desconfiar de tu ley. Tu Salmo 48 dice que Jesucristo decía de él mismo que se había agradado de tu ley, que estaba en medio de su corazón. Así quiero yo, Señor, que sea tu ley la que venga a mi memoria y no los problemas de la vida, los afanes de la vida. Señor, a veces me enfermo del afán, de la angustia, de la opresión que viene por lo que yo dejo que entre a mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy reconozco que tú eres mi alimento, mi sustento, Señor. Gracias. Gracias por levantar mi corazón que a veces se adormece, se duele. Padre, gracias. No me sueltes de tu mano, Señor. Vuelve a alimentarme otra vez, Señor. Guíame. Si te apagué por la murmuración, si te apagué porque no te busco, si te apagué por cualquier situación, porque hablé con despropósito, si apagué tu Santo Espíritu, perdóname. Vuelve a hablarme, Señor. Vuelve a caminar conmigo. Vuelve a mostrarme tu misericordia. Vuelve a mostrarme como en los días, Señor, en que me enamoré de ti. Vuelve, Señor. Tú conoces mi sentada y mi levantada. Señor, tú me conoces. Tú me conoces, Señor. Eso me tocó el corazón cuando yo lo leí. Él conoce mis obras. Él anda entre los 7 candeleros. Él no me dejará. Él no me abandonará. Esa es mi verdad. En esa me arraigo. En esa me paro. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Rey.